cuando leemos este pasaje, allí está escrito en el libro de San Mateo, en el capítulo 9, en San Marcos capítulo 2, nos habla acerca de este milagro asombroso que el Señor hizo allí. La Biblia dice que hubo un lugar donde el Señor fue y no pudo hacer muchos milagros, sino que sanó algunos pocos. A mí me llama la atención que el texto diga que el Señor no pudo hacer muchos milagros, pero dice allí a causa o la razón de la incredulidad de ellos. Pero cuando el Señor, ahí está hablando de Nazaret, pero cuando el Señor iba a Galilea y el Señor, encontramos en estos pasajes que dice que estaba en su ciudad, dice San Mateo, y San Marcos dice que estaba en su casa. Bueno, realmente era la casa de Pedro, amén. Cuando uno se pone a analizar, era como que el Señor llegaba y cuando llegaba a la casa de Pedro. La cuestión es que el Señor hacía muchos milagros dependiendo de la fe de la gente. El texto dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque, amén, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, todo esto es por fe. Gloria al Señor Jesús. Y creo que nos podríamos identificar el trabajo en equipo que hicieron estos hombres, amén. Porque si a usted le preguntaran, ¿usted se ha ganado algún alma? Pues usted podría decir, hombre, yo me he ganado a alguien. Pero al fin y al cabo, cuando uno analiza más a profundidad, uno dice, bueno, yo no me la gané solo, porque yo le invité a la iglesia y fue. Pero en la iglesia alguien le atendió y le atendió muy bien. Hubo alguien que incluso le invitó a un café y esa persona que yo llevé se sintió a gusto y quiso volver a la iglesia. Y fue y ese día predicó un hermano y ese día esa palabra le tocó y el Señor trató con él. Y también habían otros hermanos que le conocieron y apuntaron su nombre y estaban orando por él. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién se lo ganó? El que oraba, el que le predicó, el que lo atendió, el que lo trajo. Al fin y al cabo, todos colaboramos porque esto es un trabajo que para ganar las almas hay que hacerlo en equipo. Amén. Y aquí, al fin y al cabo, todos tenemos que convertirnos en camilleros, porque hay gente que está paralíticos, que son paralíticos lisiados, amén, del alma, paralíticos del corazón, que quieren, porque una persona que está paralítica, yo encuentro que este hombre, sus facultades mentales estaba en óptimas condiciones, pero al ser paralítico, pues sus extremidades estaba imposibilitado, no podía moverse y solamente decir que era una persona dependiente de otros. Entonces, cuando una persona está bien de su mente, sabe lo que hay que hacer y tal vez quisiera hacerlo, pero no puede. Y hay gente que conoce el Evangelio, y quisiera acercarse a Dios, pero hay alguna situación que les paraliza. De hecho, hay creyentes bautizados, incluso servidores, que alguna cuestión, alguna situación les paraliza y saben lo que hay que hacer, pero no pueden, porque hay alguna situación que les impide. Entonces, es importante que de una u otra manera, primero que seamos camilleros. Ahora, en este tiempo se está elaborando y diseñando la iglesia, planes de trabajo, los servidores
los comités, organizando plan de trabajo, y uno se identifica muy bien cuando uno ve a estos 4 hombres que llevaron al paralítico. Estos hombres vieron que había una necesidad y que este que estaba allí postrado necesitaba, él no podía ir solo, él necesitaba que alguien lo llevara. Escucharon que Jesucristo hacía milagros extraordinarios y que en esa situación, la condición de este hombre, el único que podía hacer algo era Jesús. Y ellos se dispusieron. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? En la disposición. Mucha gente tiene disposición, pero carecen de disponibilidad. Amén. Hay gente que dice, yo cuente conmigo, yo estoy ahí, yo quiero hacerlo. Pero a la final, en el momento donde se necesita, alguna situación tiene y no va a poder. Entonces creo que el Señor de nosotros necesita que seamos gente dispuesta y disponible. Que en el momento que se requiera, no miremos para otro lado y esperemos que otro lo haga, sino que en el momento en que se requiera, uno diga, yo estoy listo, cuente conmigo. Señor, usa mi vida, yo aquí estoy, para eso vivo. Esa es la razón por la que hemos sido salvos, para servir. Y si tú me has salvado, Señor, yo quiero servirte y ser un camillero dispuesto. Estos hombres, el propósito que ellos tuvieron, el objetivo es llevar a este hombre ante Jesús. Amén. Y transportarlo ante el Señor. Es decir, ese era ya el objetivo. Y ellos entonces ahora, cuando llegan allá, se encuentran con ellos no pensaban que de pronto iban a encontrarse con algún obstáculo. Ellos llegarían y allá Jesucristo tendrían ellos acceso, pero se encuentran que la casa estaba abarrotada de gente que no pudo entrar, otros estaban en la puerta y tratando de escuchar, muy atentos y bueno, no se podía acceder. Ustedes conocen, bueno, lo hemos leído en la historia. Pero entonces ellos se encuentran ahora y aquí es donde ellos entonces tienen que empezar a planificar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el objetivo es llevarlo ante Jesús y ellos tienen que planificar. Y entonces se tiene que detener un momento y diseñar el plan. ¿Qué vamos a hacer? Observan y dicen, bueno, vamos a tratar de abrirnos paso, uno que vaya abriendo paso y los otros 3 a ver cómo lo llevamos, pero vieron que se desequilibraba, que nadie les quería dar paso. Entonces tuvieron que decir, bueno, si esto, entonces vamos a buscar otra puerta. Y es seguramente que estuvieran rondando esa casa y buscando y dijeron, no, esto es imposible. Y alguien dijo, bueno, entonces la única opción es por el tejado. Y entonces llevaron a este hombre al tejado y allí entonces ellos planifican y dicen, bueno, aquí primero que todo el plan es por el tejado y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a buscar las partes donde estén las vigas, donde haya un espacio para no ir a quitar la estructura, no tocarla. Tocaremos entonces las cubiertas y ellos empezaron allí a planificar, entonces mientras que y también a organizar los roles, porque era un equipo. Entonces uno se va a encargar de sostenerlo aquí, mientras que el otro está abriendo el tejado y otro entonces se encarga de ir a buscar unas cuerdas y cada uno como dándole a cada uno el lugar o el oficio que tenía que ejecutar. Amén. Entonces eso se llama planificación y luego entonces ya empezaron ellos ya a ejecutarlo. No sé si esto les suena de algo lo que ustedes, hermanos servidores, han estado organizando estos días. Entonces está el objetivo, está la planificación y entonces ahora viene la ejecución. Todo esto es administración. No crea que la iglesia todo se da de manera casual, no. Hay cosas que tienen que estar bien organizadas, amén, y por eso necesitamos que sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría. Creo que hay hombres que son muy Dios, y eso es lo que Dios quiere, es decir, que vayan a más, ¿no? No nos conformemos con hacer lo que se nos mandó.
el Señor dice en su palabra que aquel que haya hecho lo que se le mandó, cuando termine de hacerlo, diga, y a mí me parece fuerte, diga, siervo inútil soy. Soy un inútil. Amén. Porque hice lo que me mandaron a hacer. Es decir, lo que el Señor quiere aquí es que vamos a más. En una ocasión, un hombre que llevaba 15 años en una empresa y llegó alguien a trabajar con él, y al año de estar trabajando, eran compañeros, al año de estar trabajando lo ascienden al que lleva un año, y el otro llevaba 15 años, y este va y le pregunta a su jefe, pero ¿por qué a este lo ascendió si lleva un año? Yo llevo 15 años trabajando con usted, y a mí, yo estoy muy molesto, o sea, lo siento, pero tengo que decirlo, y creo que yo debería haber sido ascendido y no él. El jefe le dice, bueno, entonces se lo voy a explicar, quédese aquí, vamos a llamar a su compañero. Y entonces el jefe bueno, primero le dice a él, antes de llamar al compañero, por favor, ve, tú quieres saber por qué no te ha ascendido, ve y me compras unas naranjas a la frutería. Entonces él se va y busca naranjas, y llega al rato, como a la hora llega, y dice, jefe, estoy buscando por todas las fruterías y no había naranjas. Aquí está el dinero. Entonces dice, quédate aquí porque voy a llamar ahora a tu compañero, al que ha sido ascendido, y entonces vamos a ver qué pasa. Por favor, le dice el jefe al que ha sido ascendido, por favor, necesito que vaya y me busque. Necesito, porque quiero regalarle naranjas a 20 empleados que hay aquí en esta planta, quiero regalarle una naranja a cada uno, entonces por favor quiero que vayas y me busques naranjas. El hombre se fue y al rato llegó y le dijo, jefe, he buscado por todas las fruterías y de verdad que como no es temporada no hay naranjas. Pero no hay naranjas, pero encontré que la fruta de temporada es el kiwi, entonces he traído kiwis. Como están de temporada, están más económicos, entonces he traído para darles un kiwi y me sobró para que hasta le regalemos un plátano. Uy, este hombre es recursivo. Le dijo, ¿sabe por qué no lo ascendí a usted? Y a él sí lo ascendí. Es decir, que es gente que no se queda con lo que le mandaron a hacer solamente, sino que dice, voy a hacer algo más, voy a ser recursivo, voy a buscar la manera de solucionar el problema. Entonces creo que el Señor eso es lo que quiere, que activemos, porque estos hombres fueron muy ingeniosos. Otro hubiera dicho, no, vamos a dejarlo ahí, no pudimos entrar, regresémonos, quién sabe si ya Jesús nos quiere atender, en fin, pero no, estos hombres dijeron, no, incluso hubieran podido esperar, pero ellos dijeron, no vamos a esperar, vamos a ejecutar el plan que tenemos, que es ponerlo allá frente a Jesús. Y entonces ellos ahora ya ejecutan el plan, son gente que muy ingeniosa, buscan los recursos que sean y ahora cumplen ellos, y ahora entonces ellos empiezan allá a quitar allá el tejado. Y yo me imagino que habían algunos por ahí que les caía algo de basurita encima y mirarían y empezarían seguramente a criticar la presión social. Y la iglesia, aunque en algún momento alguien cuestione lo que hace la iglesia, hermanos, debe seguir adelante. Y cuando hay un proyecto, cuando hay un propósito, hay que sacarlo adelante. Aunque haya oposición, siempre habrá y de pronto señalamiento y lo que puedan decir cualquier persona, no, pero este es el trabajo de la iglesia. Pero es que ustedes siempre predicando lo mismo, pero es que siempre están ahí haciendo lo mismo. Y alguien en algún momento dado señalará y cuestionará y dirá, pero amados hermanos, nosotros tenemos un objetivo y es hacer lo que nos corresponde hacer. Amén, para que Dios haga lo que Él sabe hacer, gloria a Dios. Y ahora entonces ellos empiezan y quitan ya, destapan el tejado. El Señor allá empieza a mirar, el Señor ve allá un bultico y 4 cabezas allá que están trabajando en equipo. Amén, y lo van bajando. Y ellos tendrían que analizar, alguien tendría que decir, bueno, baja, porque esto hay que llevarlo muy equilibrado, nadie vaya a soltar más de lo que debe soltar, y alguien estaba dirigiendo entre ellos, amén, y finalmente lo ponen a los pies del Señor, amén.
Entonces ahí ellos están ejecutando y en esa ejecución ellos hacen un análisis, van analizando de que todo tiene que ir bien, es decir, como un monitoreo continuo, que todo debe ir controlado y al final cumplieron el objetivo. Ellos tenían en su corazón el anhelo, el deseo de que Cristo sanara al paralítico. Creo que cuando traemos a alguien a la iglesia o cuando vemos a alguien que tiene un problema, lo que queremos es decirle, Señor, por favor, resuélvale el problema. Amén. Cuando hemos visto a alguna persona enferma, Señor, por favor, sánalo. Cuando vemos a alguien que tiene una necesidad económica, por favor, Señor, provéale. Cuando alguien tiene un problema emocional o problema familiar, por favor, Señor, soluciona ese problema. Y ese era el objetivo de ellos, que Jesucristo sanara al paralítico. Pero entonces aquí encontramos es que el Señor Jesucristo dice que al ver la fe de ellos, amén, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Creo que la fe nuestra hace que muchas personas encuentren el perdón. Aunque tal vez nosotros queremos que el Señor le solucione el problema, pero aquí el Señor nos derriba algo. Y es que la prioridad nuestra es el milagro, la sanidad, lo físico, ¿verdad? Lo que podemos ver, pero esa es la prioridad nuestra. Pero para el Señor la prioridad es lo espiritual. Amén. Porque el Señor no le dijo, levántate y anda. El Señor le dijo, no, tus pecados te son perdonados. Amén. Creo que en este caso tiene mucho que ver, encuentro una conexión entre la parálisis que el hombre tenía, va como muy conectado al pecado. Por lo tanto, no podía decirle, levántate, toma tu lecho y anda primero, sino que primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando una persona viene a la iglesia, y que viene y que necesita que el Señor le solucione el problema, vienen buscando soluciones a su problema, pero su problema principal es estar en paz con Dios. Amén. Creo que su problema principal es perdón de pecados, arrepentimiento. Y necesitamos que el mensaje siempre llegue como el Señor quiere que llegue, es decir, en ese orden de prioridades. A veces le decimos a la gente, vamos a orar por su problema, por su dificultad, por su salud, pero a la gente siempre antes hay que decirle, tú necesitas entregarte a Cristo y pedirle o reconciliarte con Él y que Él te perdone tus pecados. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando el Señor le perdonó sus pecados, ahora, en segundo lugar, vino la sanidad. Como que la sanidad viene de ñapa. Primero es perdón de pecados y lo demás vendrá por añadidura. Yo le perdono, que es lo más difícil. Para nosotros de pronto lo más difícil sea la restauración física, la sanidad o el problema, pero lo más difícil es el perdón. Y el Señor Jesucristo, yo le hago lo más difícil, que es perdonarlo, y ahora entonces de ñapa le voy a dar la sanidad. Creo, amados hermanos, ya concluyendo esta parte, y es que como esa es la prioridad del Señor, y primero somos camilleros, y primero como iglesia debemos estar dispuestos, amén, a llevar a otro, a cargarlo, a atenderlo, a ganárnoslo y a orar, ¿verdad? Como esposo, como padre, como hijo, a ese miembro de la familia que todavía no ha llegado a los pies de Cristo, o a ese amigo, yo tengo que invertirle, amén. Estos hombres estuvieron dispuestos a darlo todo. Y si se daña algo, si hay que pagar algo, lo asumimos. Y eso es algo importante, y es que
Estoy dispuesto a invertir y a dar mis recursos y mis energías y con el propósito de llegar a cumplir el objetivo. Eso en primer lugar. Pero también tengo que analizar que si hay algo que a mí me paraliza, yo necesito que el Espíritu Santo trate en todas esas áreas, amén, donde pueda haber algún factor que no me deje a mí avanzar, amén. Yo recuerdo que cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo llevaba 3 años ya de bautizado, yo no recibía el Espíritu Santo y no recibía el Espíritu Santo. Yo que anhelaba recibir el Espíritu Santo, y hubo algo especial, es que durante todo el tiempo que no había recibido el Espíritu Santo, siempre mantuve el deseo y la búsqueda, siempre fue constante. Nunca dejé, nunca me desanimé. Yo sabía que yo lo necesitaba y que el Señor tenía que hacer algo. Y entonces yo me iba a las confraternidades, a las convenciones y llegaba más frustrado porque iba convencido de que iba a recibir el Espíritu Santo. 2 días de ayuno porque mañana es la convención, entonces desde el jueves ya estaba ayunando. Y resulta que no. Y recuerdo incluso una vez que estaba en la convención y el hermano con el que yo había ido, que era un amigo con el que siempre íbamos y veníamos, hasta cantando en lenguas. Yo decía, pero Señor, hasta este canta en lengua y yo por lo menos un poquito. Entonces llegaba como desanimado. La Biblia dice que es importante tener sed. Amén. Para recibir es tener sed e ir. Entonces hubo un día que yo salí a trabajar y por alguna razón no alcancé. Si me cogió la tarde y no pude orar esa mañana y salí, iba para el trabajo, era mes de diciembre aquí en España y eran las 7 de la mañana, estaba oscurísimo, 7:30 de la mañana, y entonces salí hacia el trabajo, iba conduciendo y empecé a orar porque yo decía, no he orado, entonces me voy a ir orando en el coche, iba orando. Y en ese momento, bueno, yo sentía que algo iba a pasar y estaba preocupadísimo porque algo iba a pasar, Señor, hoy. Y algo que pensaba era que de pronto me iba a pasar algo a mí. Señor, ¿qué me irá a pasar? Pero tengo la necesidad de orar. Guárdame, guarda a mi familia, guarda a mi esposa, a mi hija. Teníamos a Stephanie ya. Y entonces cuando hubo un momento que ya terminé como de esa petición, empecé como a darle gracias a Dios por todo y como a exaltarlo. Y hubo un momento que le dije, Señor, quita de mí lo que me impida. Amén. Y creo que eso es importante, que quita de mí lo que me paraliza, quita de mí lo que no me deja avanzar. Y sí, somos gente que está sirviéndole al Señor y que queremos que las almas se salven, y ese es el objetivo de la iglesia, el objetivo de la misión. Pero claro, yo también necesito, y si hay algo que a mí me impide, Señor, por favor, quítamelo. Vea, hermano, que cuando yo le iba a decir, Señor, quítame lo que me impida servirte, porque yo quería ser un camillero, y yo le iba a decir, Señor, quítame lo que me impida servirte. En ese momento el Espíritu Santo me guió y me inspiró. En ese momento, eso son fracciones, milésimas de segundo, me cambió el pensamiento y dije, quita de mí lo que me impida hablar en lenguas. Cuando yo dije, quita de mí lo que me impide hablar en lenguas, sentí un calor que me fue bajando y yo di libertad en ese momento al Espíritu. Desprevenido me tuvo que coger el Señor. Porque cuando yo estaba ahí en las convenciones, en el evento, estaba prevenido a qué horas el Señor me va a tocar, a qué horas me va a llenar. Y creo que lo que me impidía, primero que todo, era falta de esa sed. Porque las otras veces tenía sed, pero el día que le dije, Señor, quita de mí lo que me impide hablar en lenguas, yo personalmente digo, ese día tenía más sed que cualquier otro día. Y ese día no estaba yo, Señor, lléname, sino que yo le dije, Señor, quita de mí lo que me impida, pues yo estaba adorando al Señor. Creo que es importante decirle, Señor, en algún momento decirle, Señor, quita de mí lo que me impida avanzar, quita de mí lo que me impida servirte, quita de mí lo que me impida, Señor, y mira este problema. Si usted ha identificado un problema, solucione ese problema.
Solucione el problema. Señor, solucioname este problema. ¿Qué es lo que me pueda estar impidiendo? Voy a invitarle para que esté en pie. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y vamos en esta hora. No puede haber gente en la iglesia, que nadie en la iglesia se encuentre sabiendo lo que tiene que hacer y no poder hacerlo. El paralítico sabía lo que tenía que hacer, pero no podía el hombre. Sus facultades mentales estaban allí intactas, pero su cuerpo no le respondía. Y entonces yo no sé en esta noche qué quieras tú hacer, que tú sabes que debes hacer, pero que hay algo que tú dices, no sé qué me impide, no sé, que hay algo que me pueda estar impidiendo. Si tú lo has identificado, recuerdo una hermana que decía, cuando ella testificaba 11 años sin recibir el Espíritu Santo, y ella se acordó un día que ella tenía una raíz de amargura con su padre. 11 años. Pero que ella allá en el corazón ya tenía una raíz de amargura con su padre. Y la raíz de amargura no era porque su padre hubiera sido mal padre, había sido muy buen padre, pero había sido mal esposo. Y ella tenía amargura porque su padre había hecho sufrir a su madre. A ella no. Ella decía, no, hermano, mi padre, un buen padre, un buen hombre, responsable, cuidadoso, pero a mi madre, amantes a montones. Y esa amargura. Y un día el Señor ella decía, y Dios me guió, y ya siendo un anciano, él ya anciano, y ella ya, una señora ya, lo invitó a comer al anciano. Y le invitó a comer, y cuando terminó de comer, le dijo, papá, perdóname porque yo he tenido raíz de amargura con usted por esto. Y la hermana dice, bueno, que se sorprendió el anciano de que le preguntara esas cosas. Pero ella dice que a la semana recibió el Espíritu Santo. Hay cosas que a veces le pueden impedir a uno que pueden estar ahí. Entonces yo no sé en esta noche, amado hermano, si es para recibir el Espíritu Santo, si es para servir, si es para avanzar en su vida, ¿qué le está impidiendo? Amén. Y que usted venga en esta noche a este altar y le diga, Señor, quita de mí lo que me impida, quita de mí lo que me paraliza, Señor. Yo quiero avanzar, yo necesito avanzar. Por favor, tú eres experto en quitar los obstáculos. Y si hay algo, Señor, que depende de mí, si es cuestión mía, Señor, si no es algo externo, Señor, sino que está aquí adentro, Señor, por favor, Señor, es una obra especial, pero no quiero estar lisiado, no quiero estar ahí, Señor, paralizado. Tal vez es el miedo, tal vez es la incredulidad, tal vez es algún pecado. Y a veces no necesariamente tienen que ser pecados groseros. A veces está allá la incredulidad, la falta de fe, y eso también nos puede paralizar y nos deja avanzar. Aleluya. Yo le invito en esta tarde que venga a este altar. Hay una invitación a este altar. Aleluya, aleluya. Soberano Dios, soberano Jesús, necesito decirte, Señor, necesito hablar contigo, Dios. Tal vez es el temor, es el miedo, lo paraliza a usted. Tal vez la desconfianza. Aleluya, tal vez hay algo allá incrustado en su interior que tiene que ver con su pasado. Aleluya. Tal vez hay una debilidad en su vida. Señor, necesito, Señor, que sanes el alma.
que sanes el alma, Señor. Tú eres experto en la sanidad del alma, del corazón, oh Dios. Oh, aleluya.